Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, donde dice: Le dijeron: Pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: Si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los discípulos dijeron a Tomás, el que estaba ausente de la visita del Señor. Nótese que el verbo en imperfecto de indicativo indica una acción que se produjo y continuaba manifestándose. Ellos decían reiteradamente a Tomás que habían visto al Señor. El verbo ver está en perfecto de indicativo, lo que pone de manifiesto una acción totalmente realizada, si bien los efectos persistían. Había sido una visión plena, una visión completa, una visión cabal de Jesús. Para referirse a él, dejan el título habitual de maestro, para llamarlo con el que contiene la expresión de la majestad divina, es decir, Señor. Es el nombre de gloria que corresponde al que ha vencido sobre la muerte y además ha resucitado, para revestirse de autoridad, recibiendo el nombre que es sobre todo nombre. Nótese, Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dicen: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La ausencia de la reunión de creyentes priva siempre las bendiciones que se alcanzan en ella. El Señor había estado presente, pero Tomás no había tenido esa bendición. Ahora bien, sin embargo, también es necesario entender que la ausencia de alguien a una reunión de iglesia no significa que sea un cristiano de segundo nivel, y debe considerársele como un verdadero hermano cuando vuelve a ella. Por tanto, Tomás pone condiciones para creer en lo que sus compañeros de discípulos le estaban diciendo. Ahora bien, ¿es incredulidad o es terquedad lo que Tomás está aquí expresando? Posiblemente que son ambas cosas. No puede creer el testimonio de 10 compañeros que afirman una y otra vez que han visto al Señor. Pero no cree porque tampoco tiene fe para entender que el Maestro había resucitado como le había dicho tiempo antes de la cruz. Tal vez Tomás pensaba que aquellos otros, por el deseo de que el Señor realmente resucitara, estaban dispuestos a creer cualquier cosa, es decir, lo que fuera. Pero para Tomás podría muy bien tratarse de una mera visión subjetiva. Él necesitaba verificar antes de creer. Por tanto, él está poniendo aquí condiciones para aceptar que Jesús ciertamente ha resucitado. Nótese que la primera es visual.
ya que él quería ver las señales que los clavos tenían que haber dejado en sus manos. Y la segunda es una prueba física. Él quería poder meter su dedo en los orificios de los clavos. Por tanto, no cabe duda que tenían que ser clavos grandes, que permitirían que el dedo de una mano pasara por el orificio que producían. Y también, en tercer lugar, Tomás quería meter la mano en el costado abierto del Señor, como consecuencia de la lanzada que el soldado romano le había inferido. La afirmación final es contundente: no creeré sin verificar, o de otro modo, no creeré a no ser que pueda comprobar la verdad de aquello que le estaban comunicando. La negativa a creer está firmemente dicha, con dos negaciones que juntas expresan una negación definitiva: de ningún modo, jamás. Es decir, no habría nada ni nadie que pudiera hacerle creer que Jesús había resucitado sin antes haber podido verificarlo mediante lo que él exigía. Nótese que la incredulidad de Tomás pudo haber producido tristeza en los otros 10 compañeros suyos, que se verán cuestionados e incluso acusados, si no de mentir, por lo menos de visionarios. Es para algunos un ejemplo negativo, pero sin embargo es una admirable provisión de testimonio de la resurrección. Un hombre poco dispuesto a aceptar que el Señor había resucitado será un testigo de esa resurrección un poco más adelante, lo que sirve a nosotros como confirmación cierta de ello. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Nótese que nuevamente el primer día de la semana se produce un nuevo suceso en relación con la resurrección de Cristo, ya que no fue el sábado, sino el primero, es decir, el siguiente al sábado. En la historia de la Iglesia, es el día que más se menciona en el Nuevo Testamento, día de reunión habitual de los creyentes. Los discípulos de Jesús estaban ahí nuevamente ya reunidos juntos. La reunión de los creyentes en el primer día de la semana era algo habitual. Y es notorio que Jesús demoró una semana para manifestarse nuevamente a los suyos. Pero en esta ocasión estaba también Tomás. Aunque el resucitado Señor estaba en el mundo, era simplemente el tránsito al lugar a donde iba nuevamente, de donde había sido enviado por el Padre. Es por eso que la presencia corporal suya debía distanciarse en el tiempo para que los que habían estado con él 3 años comenzaran a acostumbrarse a su ausencia física. Todo ese tiempo sirvió también para que Tomás aprendiese a no perder las oportunidades de bendición, ya que si hubiera creído Tomás a lo que los demás discípulos le habían dicho sobre la resurrección del Señor, hubiese estado lleno de gozo todo el tiempo. Nótese, las puertas estaban cerradas, como en la ocasión anterior. Pero de pronto, el Señor se hace presente y el saludo de la vez anterior se repite al pie de la letra. Y todo ello ocurre como el domingo pasado. El Señor viene al encuentro de los suyos cuando estaban reunidos, y su presencia y su paz se hacen manifiestos.
Perder la ocasión de estar en la reunión dominical con toda la iglesia es perder la oportunidad de sentir la presencia de Jesús, que viene para acompañar a los suyos. No importa si la congregación es pequeña, como en aquella ocasión, con solo 11 personas. La importancia no está en los congregados, sino que la importancia está en el mismo Señor. Y de nuevo la presencia de Cristo llena la paz y el alma de cada creyente. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Nótese cómo Jesús llama al discípulo que no había creído en su resurrección para atender a todo cuanto había pedido, en presencia además de los otros. Y el Señor acepta el desafío que Tomás había hecho una semana antes. Él había pedido meter su dedo en los orificios de los clavos, y el Señor le invita a que lo haga. También quería mirar sus manos, y Cristo le dice: míralas. Pide poder meter su mano en el orificio de su costado, y es complacido: trae acá tu mano y métela en mi costado. Lo que está demostrando Jesús al discípulo incrédulo y a los demás es que no solo había resucitado como prometió, sino que además era Dios, puesto que sin que nadie le dijese nada de lo ocurrido, sino el orden de las peticiones que Tomás había formulado. Ahora bien, ¿hizo Tomás uso de la invitación que Jesús le hacía? ¿Se levantó para tocar los orificios de los clavos y meter su mano en el costado del Señor? Posiblemente no lo hizo, ya que era suficiente todo aquello que podía ver y la presencia de Cristo en medio de la reunión para sentir vergüenza de su propia condición de desconfiado y además de incrédulo. Nótese que no hay reprensión, como tal vez hubiera merecido Tomás, solo una cariñosa amonestación conduciéndolo a la fe. Téngase en cuenta que la ley reprende, la gracia anima, y la exhortación ya no era para el presente, sino para el futuro. No había razón para invitarlo a creer, cuando había puesto delante de él todos los condicionantes que había pedido para hacerlo. Pero en el futuro vendrían muchos días en que la fe tal vez se agotase, haciéndose como un pábilo que humea o una caña cascada que no sostiene. De ahí la necesidad de perseverar, aferrado a las promesas de Dios que, siendo fiel, son inmutables. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás había tenido suficiente para creer que aquel era el Señor resucitado. La expresión de Tomás es una de las afirmaciones más precisas del Nuevo Testamento sobre la deidad de Cristo. Los arianos antiguos y modernos han procurado desvirtuar la construcción gramatical para evitar que se considere como un vocativo. Sin embargo, el uso nominativo con artículo, como ocurre aquí en la forma que se usa muchas veces tanto en el griego clásico como en la koiné, para la construcción del vocativo, es una confesión de fe. Jesús es Señor y es Dios. Es notable observar que a Cristo se le llama Dios solo en este Evangelio, y lo hace bien directamente. Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. En varios textos griegos aparece también en lugar de hijo, así se lee, el unigénito de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O bien en explicaciones, como por ejemplo se puede observar en Juan, capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y también, este mismo Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 33, dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Así pues, el vocativo se usa para nombrar sin vinculación como se tratase de un nombre propio, en ese caso, con el que puede llamarse. Por tanto, no es necesario aquí acompañarlo de signos de admiración, aunque refleja correctamente la expresión de Tomás. Lo que está diciendo aquí Tomás acerca de Jesús es que es el Señor y Dios suyo. Es muy interesante el uso de los pronombres personales de vinculación. Jesús dice: Tomás es mi Señor y mi Dios. No en posición como si fuese suyo únicamente, sino en relación. Jesús es el Dios y el Señor de Tomás. Magnífica confesión de la deidad de Cristo. La fe trasciende al hecho en sí de la resurrección de uno de entre los muertos, para introducirla en la condición divina del resucitado. En la vinculación por la fe con Él se aprecia inmediatamente su deidad. Hay que considerar, por ejemplo, los títulos Cristo, Señor, Hijo de Dios, que da el Nuevo Testamento a Jesucristo, implican la filiación como procedencia eterna del Padre, de su esencia y no de su voluntad. De ahí que Jesucristo comparta la misma vida, conciencia y potestad que el Padre, ya que la gloria de Dios es la gloria de Cristo, la verdad de Dios es también la verdad de Cristo. El hecho de la humanidad de Jesús y de la resurrección corporal del Hijo de Dios expresa la incomprensible donación de Dios al hombre. Por consiguiente, el que dona y el que se revela ha de ser Dios. En Jesucristo, el Logos y el hombre se han unido para siempre, y Tomás lo ha percibido y por tanto proclama ante todos lo que es base de la fe cristiana. Jesús es nuestro Señor y también es nuestro Dios. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creítes? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús habla todavía un poco más con Tomás. La puntualización de la frase que sigue se establece como interrogativa en algunos textos griegos, pero sin embargo debiera tomarse como una afirmación que Jesús hace sobre la fe de Tomás. No ha sido porque tocó, sino simplemente porque lo vio a él. Por esa razón el Señor dice al discípulo que creía porque había visto. Esa fue una condición puntual por él. Los otros discípulos habían visto, él también necesitaba ver para creer. Ahora bien, ¿necesitaba ver Tomás al Señor resucitado? Sin duda alguna, puesto que esa
era una de las señales requeridas para el apostolado. El Señor se refiere a quienes no necesitan ver como Él y creen. Los que vieron a Jesús han pasado a su presencia. La Iglesia proclama el mensaje del Evangelio en todo el mundo y muchos, sin ver físicamente, aceptan a Jesús como el Señor y Dios, que en su naturaleza humana estuvo muerto, pero que sin embargo resucitó. A estos llama Cristo bienaventurados, porque creyeron sin haber visto. Nótese lo que dice la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El ver sustenta la fe, que se reconoce por medios humanos. El oír sin ver sustenta la fe por medios divinos. Así que el mensaje de la palabra actúa en el interior del pecador y la acción del Espíritu genera el de la fe, que siendo el don de Dios se convierte en actividad humana cuando es ejercida aceptando al Salvador. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Posiblemente Juan pensó en concluir aquí el texto del Evangelio, que luego extendió al siguiente capítulo, de modo que estos dos versículos pueden considerarse como el epílogo del texto escrito. En primer lugar, Juan quiere hacer notar el carácter selectivo de lo escrito, ya que no se trata de una biografía de Jesús en la que se detallan los hechos de los 3 años de su ministerio, sino que es una selección de señales que hizo durante este tiempo. Entonces, surge preguntarse si la referencia otras muchas señales tiene que ver con todo el tiempo de la historia de Jesús o simplemente con el tiempo desde la resurrección hasta la ascensión. Pudieran, sin embargo, considerarse como válidas ambas, ya que Juan hizo una selección entre las muchas señales que Cristo había hecho durante su ministerio. Es más, los mismos hicieron también los sinópticos. No sería posible detallar todos los milagros de Jesús en un volumen con este Evangelio. Pero sin embargo debe de apreciarse que todas ellas fueron hechas en presencia de los discípulos, los que serían apóstoles de Cristo, comisionados y enviados por Él. Por consiguiente, hay testimonio abundante para que los lectores conozcan la grandeza de aquel que, siendo eternamente Dios, se hizo hombre para realizar la obra de salvación. Todos los milagros, salvo los seleccionados por Juan, no están escritos en este libro, aunque sucedieron, de lo cual los discípulos eran testigos. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está dando aquí la razón del porqué del Evangelio. La intención es que la lectura del libro conduzca al lector a un conocimiento preciso de quién es verdaderamente Jesús. Es interesante notar que Juan usa aquí el tiempo perfecto, ha sido escrito, como si este fuese la última frase del Evangelio. Pero también pone de manifiesto la especial importancia que el escrito tiene en el tiempo, cuyo propósito
se mantiene a lo largo de todos los siglos, cuyo propósito se mantiene a lo largo de los siglos. Al conocer a Jesús, se abre el camino de la fe en Él. De modo que el escrito está precisamente destinado a que por medio de la palabra inspirada nazca la fe en el corazón del lector. Y debe tenerse en cuenta que es precisamente este el medio que Dios usa para despertar la fe del pecador, ya que la fe salvífica no es natural del hombre, sino que procede de Dios como don. Nótese lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo cuanto respecta a salvación es enteramente de Dios. La fe que salva nace en el hombre al oír el mensaje del Evangelio como la palabra de Dios. Esto quiere decir que la fe es despertada en el oyente a causa del mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿es suficiente el oír el mensaje para que surja en el oyente la fe que salva? Bueno, difícilmente podría afirmarse esto, ya que los judíos habían oído suficientemente una y otra vez, pero la mayoría de ellos fueron y son desobedientes. Pero Juan está diciendo que escribió esto todo para que leyendo el escrito crean, en el sentido de que por ser palabra de Dios inspirada, actúa de esa manera. Dios, que llama al hombre al Salvador, produce en él la fe para la respuesta al mensaje, otorgándosela como elemento instrumental para recibir la salvación. La palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12, es viva y es eficaz. Y el Espíritu Santo aplica el mensaje al corazón y nace la fe salvífica, como podemos, por ejemplo, comprobar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, donde dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este es el propósito de Juan al escribir el Evangelio, ya que el Evangelio no solo habla de Cristo, sino que manifiesta a Cristo mismo. Es por eso que tanto el Logos escrito pone delante al Logos encarnado, y ambas, la palabra y el verbo, llaman a la fe en Jesús. En el Evangelio Jesús invita a la gente para que acudan a Él y por la fe reciban la vida eterna. Así pues, es necesario tener en cuenta que el Evangelio es la palabra que Cristo mandó predicar a todas las naciones. Por tanto, lo único que debe predicarse es el Evangelio, que sin duda comprende toda la doctrina bíblica, todo lo que Jesús mandó enseñar, como por ejemplo dice en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Y Juan dice en el prólogo del Evangelio que vio a Jesús como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y en líneas generales, el Evangelio tiene el propósito de mostrar al hombre la gracia de Dios. Esa gracia es el único medio de salvación, como ya he leído anteriormente en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Además, el Evangelio por esa misma razón es poder de Dios para salvación, como así enseña Romanos capítulo 1
Y versículo 16. La gracia debe estar presente en el mensaje del Evangelio para cumplir el propósito divino. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, ¿crees tú que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces tan solo te queda invitarle a que Jesucristo venga a tu vida. Para ello, es necesario que tú le invites a través de la oración para recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si nunca se lo has pedido, pues yo te invito a que ahora lo hagas, y si no sabes cómo hacerlo, simplemente repite conmigo esta oración, pero eso sí, hazlo de todo tu corazón. Ora conmigo y repite. Señor Jesús, creo lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo creo, que tú viniste aquí a la tierra, te hiciste hombre y dites tu vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentida. Lo creo. Y en este momento yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.